el proyecto de resolución cuando era legislador. Ahí lo escuchamos. La última vez que estuve por aquí. Así es. Gracias. Hoy voy a hablar de una sola cosa. He visto que ha sido una jornada muy difícil y conflictiva, pero voy a hablar de algo que es importante para el país y es fortalecer los valores cívicos, simbólicos que tienen nuestros territorios. Hoy voy a hablar de la construcción y fortalecimiento de una herramienta que puede dar recursos a la ciudad de la que soy originario, de Riobamba. Hoy apelo a ustedes, asambleístas de la patria, para que permitan que Riobamba fortalezca una herramienta productiva que la tiene ya, pero que necesita ser fortalecida. Hoy doy un paso más en la construcción y empoderamiento de ustedes de lo que debería ser la mayor fiesta nacional, el cumpleaños del Ecuador, la fundación del Ecuador como Estado federado, el 11 de septiembre, que fue en 1830. Hoy les invito a pensar en un Estado realmente nacional. Hoy construiremos conjuntamente la territorialidad. El Ecuador necesita referentes históricos reales que nos fortalezcan como pueblo y nación. Los ciudadanos necesitamos empoderarnos de lo que somos ahora y de lo que hicieron nuestros padres. En 1830 se fundó el Ecuador, pero fue un trabajo que duró 100 años. De 1730, y les invito a que le presten atención a estos datos, porque estos datos son los que constituyen lo que ahora somos y donde ustedes están también sentados y donde cada ciudadano de este país asienta sus vidas. En 1736 vino la misión geodésica francesa y en su paso fue dejando cultura que entre otras cosas generó hermandades que constituyeron un entorno cultural en estos territorios que llevaron al aparecimiento del precursor de la independencia, de Eugenio Espejo. Eso sucedió con un riobambeño, con Pedro Vicente Maldonado, a quien yo considero el precursor cultural de la independencia del Ecuador. Pero en 1750, 20 años después, sucede algo en el mundo que cambia todo. Cambia Latinoamérica, las famosas reformas borbónicas que prohíben a Latinoamérica fabricar cosas, que dicen que el rol de Latinoamérica es únicamente exportar materias primas. Eso que sucedió en 1750 fue el inicio de una destrucción de la economía de Latinoamérica, que 50 años después generó los procesos de independencia, que generó la rebeldía de Eugenio Espejo. Para 1809 aparece el primer grito de la independencia en Quito. Y luego pasan 10 años de asesinatos sistemáticos por parte del Estado de todos aquellos que generaron esa revolución, esa luz que dio Quito. Tuvieron que pasar 10 años, 1820, para que en Guayaquil se encienda una nueva luz, la del 9 de octubre. Una luz que fue construida con mucha inteligencia. La Revolución de Octubre tuvo un muerto. Y esto fue lo que constituyó, lo que luego vino, 2 añitos después, a suceder en el Pichincha. 1822, la batalla del Pichincha. 3 años antes, se había constituido en el norte la Gran Colombia, con Venezuela, lo que ahora es Venezuela, Nicaragua, Panamá y Colombia. Y se anexa el Distrito del Sur. Pero en 1830 sucede algo. Suceden muchas cosas, es un año muy convulsivo. En mayo aparece una asamblea en Quito de vecinos que dice que debe constituirse un nuevo Estado. Plantean la idea de construir un Estado independiente. El 4 de junio muere Sucre, el mayor defensor de la Gran Colombia después de Simón Bolívar. Y el 14 de agosto, todo en 1830, se inicia una asamblea que el 11 de septiembre del mismo año en Riobamba constituye
el primer libro, El Estado Ecuatoriano, la primera constituyente. 11 de septiembre de 1830 aparece el Estado ecuatoriano como un Estado federado. Y aquí viene la clave de por qué estoy hablando hacia ustedes. Hay una resolución que plantea que el 11 de septiembre debe ser el Día de la República, pero en realidad la República se constituye en 1835 con la segunda Constitución. La primera, y este es un dato histórico, la primera Constitución genera un Estado federado. Es ahí donde nace el Estado ecuatoriano, lo que nosotros ahora somos. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque hay una trascendencia histórica de todo lo que sucedió. Los pueblos indígenas muchas veces rechazan el proceso de independencia porque dicen que nada cambió. Y es verdad en parte, no cambiaron las estructuras sociales. Los indígenas seguían siendo esclavizados, los mestizos seguían siendo discriminados y los criollos, los hijos de españoles, eran quienes tenían el poder. Pero entonces, ¿cuál fue el legado del proceso de independencia? El legado es claro. Antes de 1822, los recursos naturales de lo que ahora es el Ecuador se iban hacia Madrid. Pagaban el impuesto al rey. Después de 1822, mientras duró la Gran Colombia, igual seguían saliendo los recursos fuera del territorio ecuatoriano. Se iban hacia Nueva Granada, a lo que ahora es Bogotá. Y luego, con la independencia de la Gran Colombia, lo que sucede es que los recursos se quedan en este territorio. La creación del Ecuador es un paso hacia la equidad territorial. Es la búsqueda de que los recursos no salgan, pero es un proceso que continúa. Hay territorios donde todavía se succionan los recursos. Hay una Amazonía que entrega los recursos a los centros de poder. Hay un petróleo que no es pagado de manera justa hacia el Estado ecuatoriano. Es necesario, y aquí está la trascendencia en la actualidad, es necesario que sigamos en este proceso de equidad territorial para que los territorios reciban lo que se merecen y lo que producen. El proceso de independencia es algo que continúa aún ahora, casi 200 años después. Ustedes, señores asambleístas, son asambleístas de sus territorios. Y esto es importante decirlo, porque el Ecuador salió de la Gran Colombia porque tenía un modelo absolutista y centralista, y eso es lo que no quisieron nuestros padres que construyeron esta patria. El Ecuador nació como un concepto de proteger los recursos y fortalecer la economía de los territorios. Todavía seguimos luchando por eso. Pero la equidad territorial, señores, no son solo recursos, también es la posibilidad de planificar, también es la posibilidad de decidir, y también nace por reconocer simbólicamente que los eventos que nos constituyeron como nación no solamente sucedieron en Quito o en Guayaquil, sino en otros lugares. El nacimiento del Ecuador se dio allá, en Riobamba, en esa ciudad que está siendo olvidada por el Estado. ¿Qué plantea esta resolución? Primero, le da un carácter de obligatorio, ya no opcional, a una resolución previa. La mejora, la fortalece, para que la Asamblea celebre el 11 de septiembre en Riobamba, de manera obligatoria. Rectifica, ajusta y clarifica errores históricos. Los datos que les he presentado son datos tomados del historiador Enrique Ayala Mora. Fortalece el evento de la Asamblea en el territorio, con la búsqueda de que existan comisiones que sesionen en Riobamba. Esto significa darle voz a las autoridades de ese territorio frente a la Asamblea, algo que casi nunca pasa. Exhorta al empoderamiento de esta fecha por parte de los pobladores del Ecuador con el Ministerio de Educación.
exhorta a constituir sesiones de trabajo que construyan con las autoridades locales el proyecto Chimborazo. Institucionaliza el fomento productivo con ferias para ciudadanos. Riobamba tendrá una vitrina para sus productos. Exhorta al Ejecutivo, y este es el siguiente paso, señoras y señores, exhorta al Ejecutivo a la creación del 11 de septiembre como fiesta nacional, por ser el día de la fundación del Ecuador, el día de nacimiento de esta nación, de este Estado. Y fortalece un trabajo hecho por asambleístas de Chimborazo, por autoridades y por la sociedad civil. Esta resolución, más allá de lo simbólico, fortalece la economía de la provincia, empodera al país y a su ciudadanía con su legado histórico y construye el Estado ecuatoriano. No le den la espalda a Riobamba. Muchas gracias, señoras y señores.